Listo. Chuzo, la profesora ya empezó. ver. Listo. Todo listo, doctor. Vamos a hablar sobre barrera intestinal. Empezando con unas cifras que tienen que ver con sepsis. Sepsis severa, shock séptico, falla orgánica múltiple. Y a la derecha en el cuadro ustedes van viendo que la mortalidad es mayor. Se mueren más de shock séptico o falla orgánica múltiple que de sepsis. Esa es una estadística del año 2002 y la mantengo porque los porcentajes son los mismos. Hay otro estudio en 2011, hay uno reciente el 2016 y los porcentajes son los mismos. Claro, la cantidad de casos es mayor, pero en cuanto a distribución por porcentaje es lo mismo. Y muchos de estos gérmenes causantes de esta sepsis o shock séptico provienen del tubo digestivo. Aquí hay una separación entre gram positivos, gram negativos a lo largo de los años y miren en naranja cómo los hongos han ido aumentando progresivamente como causas de sepsis y las bacterias gram positivas también, producto de la invasión de los catéteres que les ponemos a los pacientes muchas veces, ¿no? Entonces, decir falla orgánica múltiple, esto en verdad fue descrito, el término como tal, en 1974, en pacientes que tenían aneurisma de aorta abdominal roto, que iban a cuidados intensivos, se complicaban. Pero entonces ya se hace un reclutamiento histórico de las diferentes fallas que podían presentar los pacientes de una forma muy separada. Y en 1974 ya los identifican juntos en un solo paciente. Por ejemplo, en Segunda Guerra Mundial se hablaba de la falla hemodinámica o la falla cardiovascular, ¿verdad? Producto de hipovolemia, de la hemorragia. Luego a los pacientes se les transfunde glóbulos rojos. 1945, luego al 59, la guerra de Corea, ya entonces se les daba sangre y los pacientes hacían falla renal aguda. Luego, en la guerra de Vietnam, pues se sabe que no había que darles tanta sangre como reemplazo a la hemorragia, se les ponía cristaloide, pero se les ponía mucho cristaloide y asociado al trauma presentaban distrés respiratorio agudo. De hecho, la primera descripción de ARDS fue en agosto de 1967, que es el ARDS que estamos viendo con los pacientes COVID graves y que hemos repetido en otras conferencias. Luego va apareciendo la falla del hígado, la falla intestinal y por supuesto la falla inmunológica. Entonces, la translocación bacteriana es una causa también de falla orgánica múltiple. Aquí usted tiene la evolución del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cómo el paciente va empeorando desde el punto de vista infeccioso hasta que llega a la falla orgánica, síndrome de falla orgánica múltiple, shock refractario y muerte. A la derecha hay otras situaciones que también se pueden ir sumando, incluyendo una severa depresión proteica que favorece la pérdida de la vida de muchos pacientes. Entonces, como les decía, mucho de la falla
infecciosa, de la sepsis, el shock séptico puede tener origen en la barrera intestinal. Aquí tiene un ejemplo de una corte de la pared intestinal con las diferentes partes que ustedes conocen. Y acá arriba es donde está la barrera intestinal que impide el paso de bacterias, de sus productos, de virus inclusive, a la circulación sanguínea o linfática, ¿verdad? Entonces, en esta mucosa intestinal, que es parte de la barrera intestinal, se da una serie de batallas diarias, días y noches. Aquí ustedes tienen una capa de moco interna pegada a las células y una capa de moco externa, con la intención de mantener aisladas las bacterias patógenas. Mira, mi amiga. Sí, le están pegando ahí. Entonces, ustedes ven esta actividad representada en esta imagen ocurre con mucha frecuencia donde participa una gran cantidad de células y la persona no se da cuenta que eso está ocurriendo. Y hay bacterias que cruzan y son atrapadas y son retenidas y son degradadas, son fagocitadas, etcétera, y es una inflamación localizada, se ha descrito a nivel de la mucosa intestinal, mucho más a nivel del colon, ¿verdad? En Sayan 2005 hace una revisión exhaustiva del tubo de la vida, que es el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la barrera intestinal hoy, diciendo que es una monocapa de células epiteliales que debe digerir, que debe segregar, que debe metabolizar y mientras tanto pues limita la absorción de injurias o de agresores potenciales, además de procesar adecuadamente todo aquello que cruza esta barrera intestinal. Entonces, en verdad es un conjunto anatómico y funcional, como dice en el texto de arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 niveles de barrera intestinal. Tenemos el nivel preepitelial, la barrera epitelial como tal, que es la que todos conocen, y la posepitelial. La que más se conoce, cuando uno dice barrera intestinal, uno solamente se imagina una estructura anatómica, pero en verdad es una estructura funcional también, como dijimos, y por eso el concepto de que también es preepitelial y posepitelial, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, con respecto a la preepitelial, miren, empezando por el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, las sales biliares, todo eso contribuye a contener invasiones bacterianas al tubo digestivo y que no hagan daño al huésped. Producción de anticuerpos, inmunoglobulinas, lisocimas, lactoferrina y la propia microbiota intestinal juega un papel para mantener el equilibrio en la fase preepitelial y evitar que esto cause daño al paciente, a la persona. Seguimos en la preepitelial, ácido clorhídrico. Ustedes saben el efecto que puede tener en los microorganismos y siempre se creía que en el estómago jamás viviría una bacteria y se logró demostrar 2000-2002 que el Helicobacter pylori pues obviamente convive tranquilamente con el ácido clorhídrico a nivel de la cámara gástrica. Sales biliares. Las sales biliares inhiben el crecimiento bacteriano y se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen ictericia obstructiva promueve el crecimiento bacteriano y sepsis de origen abdominal. Hay publicaciones viejísimas que ya lo demostraron. Por esos pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, que tienen ictericia, tienen más riesgo de sepsis y de shock séptico. Digestión intraluminal por las enzimas que destruyen todas proteínas agresoras o antígenos igualmente, y déficit de algunas de estas enzimas pues llevan a problemas porque se pueden absorber más fácilmente muchos de estos antígenos. Anticuerpos
inhiben que las bacterias, que los virus se peguen a la mucosa intestinal, inhiben la adherencia intestinal, previenen multiplicación y colonización bacteriana y toda una lista de efectos demostrados de los anticuerpos que también forman parte de la barrera preepitelial. Lisozima, lactoferrina inhiben el crecimiento bacteriano y tienen potente actividad antiinflamatoria. Flora intestinal, ¿cuál es el término correcto? ¿Cuál es el término correcto? Microbiota. Microbiota intestinal. Lo cambiamos entonces. Usted tiene microbiota en la piel, en el tubo digestivo, que es lo que estamos hablando, en la vía respiratoria, en la mucosa oral, ni se diga, pero no se dice flora intestinal. Y todo el mundo dice flora intestinal. Flora se refiere a plantas y nadie tiene plantas en el tubo digestivo. Y van a seguir leyendo cosas que digan flora intestinal, pero el término correcto es microbiota intestinal. Entonces, ellas pues inhiben el crecimiento de patógenos, mantienen un equilibrio entre las bacterias patógenas y las bacterias nativas del tubo digestivo, ¿vale? Y estas bacterias tienen una función que veremos más adelante. Aparte que inhiben la adherencia de patógenos por competencia en los sitios de adherencia. ¿Qué ocurre cuando yo le doy a un paciente antibióticos de amplio espectro? Yo barro bacterias patógenas y bacterias nativas. Y eso tiene consecuencias negativas también. Porque después de 2 semanas el paciente presenta diarrea. Y no sabemos por qué. Y es por la pérdida de estas bacterias nativas del tubo digestivo que pertenecen a la microbiota indígena del colon principalmente. Entonces, cuando usamos antibióticos de alto espectro, amplio espectro, que se requieren para una infección muy importante, muy severa, tenemos que estar conscientes que esto puede ocurrir en algunos pacientes. Aquí usted tiene la cantidad de gérmenes que hay en lo que es la microbiota en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ileón, en el colon, observen. Estamos hablando de más de 400 especies bacterianas diferentes. Y si se pesan, eso representa más o menos 1 kilo de peso. Tiene una función esta microbiota intestinal. Y en el colon, y más del lado izquierdo del colon, hay bacterias en cantidad superior y en patogenicidad muy superior al colon derecho. Por eso es que una cirugía de urgencia en una perforación del colon derecho no se trata igual que una perforación del colon izquierdo. Como dije, el colon izquierdo tiene más bacterias patógenas y si yo tengo esa perforación, no debería hacer una anastomosis, no debería suturar esa herida, sino que debería hacer una colostomía. A diferencia del colon derecho, donde hay menos bacterias patógenas y menos cantidades, y ahí una perforación sí podría suturarse en la primera cirugía, a diferencia de si esta herida está a nivel del colon izquierdo por la presencia de estas bacterias patógenas, ¿verdad? Entonces la microbiota, todavía estamos en la barrera preepitelial. ¿Cuántas bacterias tenemos? La relación bacterias-células humanas. Recuerden que tenemos 10 veces más bacterias en el cuerpo que células en el cuerpo. Y del punto de vista genético, tienen 50 a 100 veces más genes que el propio genoma humano. 50 a 100 veces más. Tienen una actividad metabólica similar al hígado. Ya dijimos más de 400 especies bacterianas. Representan del 30 al 50% del volumen del contenido del colon y comparen el peso de 1 kilo de esta microbiota intestinal con el peso del corazón, en promedio el riñón, el hígado, el pulmón. Una actividad metabólica intensa tiene esta microbiota intestinal. Ahora vamos a la barrera intestinal propiamente dicha. Es un epitelio cilíndrico
una sola capa, uniones estrechas y una alta capacidad de recambio y de maduración, degrada agresores celulares, secreta inmunoglobulinas A, M y participa en todo lo que tiene que ver con presentación y procesamiento de antígenos. Tiene el moco. En verdad, el moco es una capa de agua y de mucina. Esta mucina, recuerda, es una glucoproteína. Aparte de eso, tiene el glucocáliz, que es este que podemos ver aquí arriba de las microvellosidades, y que impide que bacterias patógenas se peguen a la célula y puedan traslocar, es decir, cruzar esta barrera intestinal. Este moco, vean ustedes, lubrica internamente el tubo digestivo y protege del daño del ácido gástrico que se ha liberado en el estómago. Reduce la entrada de toxinas, reduce la entrada de micro y macro moléculas patógenas o nocivas, ¿verdad? Recuerden que hay una unión muy estrecha entre una célula y otra, y eso se debe a que hay varias proteínas, claudina, ocludina, caderina, desmogledina, que están en ambos lados de las células vecinas, y eso permite hacer una atracción en el sentido de que mantienen bien unida una célula a la vecina, ¿verdad? También se han descrito lo que son las uniones estrechas como tal, los desmosomas y todas esas estructuras que permiten una unión más fuerte entre una célula y otra. El sistema postepitelial. Ya vimos el preepitelial, el epitelial y este es el postepitelial. Aquí está entonces la circulación sanguínea y la circulación linfática. Por supuesto, la sanguínea, la arterial, mantiene el transporte de oxígeno a la mucosa intestinal. La venosa, incluyendo la linfática, pues transporta todo lo que se ha absorbido a través de la mucosa intestinal, y la parte arterial suministra células inflamatorias necesarias para la función de barrera intestinal. Muchos de ellos vienen ya de lo que es el GALT. Acuérdense que el GALT son siglas en inglés de tejido linfático asociado al intestino. Acuérdense siempre que el intestino es el órgano inmunológico más grande del cuerpo. Toda la actividad inmunológica que se desarrolla ahí no se desarrolla en ningún otro órgano con semejante intensidad y a lo largo de toda la trayectoria del tubo digestivo. Entonces tiene una gran cantidad de funciones. En este caso, el GALT, el tejido linfático asociado al intestino. Así también hay el BALT en bronquios, en la vía aérea, y también está el MALT en lo que es mucosas. Aquí tiene una imagen del néter, donde estos conglomerados que son aquí son linfonodos, donde hay una gran actividad inmunológica que se da en toda la pared del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Por qué está compuesto el GALT? Por linfocitos intraepiteliales, por lámina propia, que predomina más son los linfocitos T, por las placas de Peyer, que hay células M y hay linfocitos, y por los ganglios linfáticos mesentéricos también. Entonces, Jabbar hace varias publicaciones en este sentido, pero me gusta esta tabla donde describe claramente los componentes del GALT, como pueden verlo, los 4 que ya hablamos, la población celular, la función de cada uno de ellos y los mecanismos a través del cuales ellos ejercen la función inmunológica en lo que es el tejido linfático asociado al intestino. Esas fueron unas diapositivas además muy sensibles. La que sigue es entonces las placas de Peyer, que son parte primordial de este tejido linfático asociado al intestino. Vean ustedes un acúmulo de folículos linfoides en el intestino delgado y en el intestino grueso, pero hay muchos más a nivel del ilion distal. Entonces, esas personas que se les hace hemicolectomía derecha, o sea, resección del colon derecho, por temas de irrigación sanguínea, también hay que resecar
como 20 centímetros del ilion distal. Y entonces, lamentablemente, se pueden resecar estas placas de Peyer que tienen una función muy importante también. Como dice aquí, su función es reconocer y absorber antígenos, originando una respuesta inmunitaria. Se produce mucha inmunoglobulina A ese nivel. Tiene 3 partes, la célula M, la de los linfocitos B y de los T. Aquí hay una placa de Peyer hipertrofiada en vivo en el ilion distal, en un paciente que se le hizo resección intestinal. Normalmente no se ve así, normalmente es algo mucho más pequeño, pero aquí está hipertrofiado evidentemente, y arriba tiene una gráfica en colores donde trata de explicar todo lo que ocurre a nivel de estas placas de Peyer con presencia de linfocitos y de células mastoideas, ¿verdad? Entonces la barrera postepitelial coordina respuestas de defensa, función secretora, función motora, función inflamatoria y por supuesto funciones inmunológicas. Algo que tiene mucho que ver con esto son los probióticos. Los probióticos, acuérdense que los probióticos son bacterias. Prebióticos es el alimento que consumen los probióticos. Los prebióticos es el alimento que consume la bacteria. Y se dice el término simbiótico para referirse a ambos, para referirse a prebióticos y a probióticos. Entonces aquí están representando los probióticos, la bacteria como tal. Entonces, ¿qué funciones tiene? Vean ustedes, resistencia a la colonización por exclusión competitiva de células, de bacterias patógenas. Tiene efectos metabólicos. Tiene efectos de modulación de señales de transducción. Factor nuclear kappa beta, interferón gamma. Tiene efectos en cuanto a mejora la actividad de la microbiota intestinal. Tiene efectos en la inmunomodulación, en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Aparte de eso, mantiene la función de barrera intestinal, ya que mantiene lo que es la integridad de una célula con otra, la unión de una célula con otra. Entonces, de tal forma que los probióticos tienen muchas funciones desde el punto de vista de salud intestinal en las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nutriente principal de las células del tubo digestivo? Siempre se decía que era la glutamina. La glutamina sigue siendo, pero en el colon, el nutriente principal son los ácidos grasos de cadena corta. Es el producto de degradación de probióticos de algunas bacterias que están en el colon, que toman las fibras, las utilizan y el desecho son ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta es la fuente principal de energía del colon. Se han hecho estudios en animales de experimentación a los cuales se les ha producido un intestino estéril, de tal forma que no tienen acceso a ácidos grasos de cadena corta. Y esos animales requerían aumentar el aporte de nutrientes más o menos un 30 a un 40% para evitar que perdieran peso. Miren lo importante de los ácidos grasos de cadena corta en el ser humano inclusive. El estudio fue en animales, en varios animales, pero en seres humanos también se ha demostrado lo mismo. Biopsias de mucosa de colon han demostrado que la falta de ácido graso de cadena corta, en este caso el butirato, que es uno de los más utilizados, pueden comparar la microvellosidad, esta que aparece aquí, perdón, una vellosidad, en verdad es una vellosidad, y al lado una vellosidad sana. En la vellosidad sana que está expuesta o que recibe óptima cantidad de butirato, tiene un buen tamaño para absorción de nutrientes, la profundidad de la cripta es adecuada también para absorción de nutrientes y los puntos rojos que están en la punta de la vellosidad son muy pocos. Estos puntos representan sitios de apoptosis, sitios de muerte celular. Eso no ocurre en vellosidades que están expuestas a
pobre o a ninguna cantidad de butirato. La vellosidad es mucho, mucho más pequeña. La profundidad de las criptas es mucho menos profunda. Y la presencia de apoptosis, de muerte celular en la punta de la vellosidad es mucho mayor, confirmando el hecho de que el nutriente principal para las células del colonocito se llama, son los ácidos grasos de cadena corta. Entonces hay una lista de situaciones que ustedes pueden leer que debilitan la barrera intestinal y la función de defensa que nosotros necesitamos, pues evidentemente se debilita y hay translocación bacteriana. Entonces, ¿qué hace esta mucosa intestinal? Ahí lo leen: absorción de nutrientes, producción hormonal y endocrina y función de barrera intestinal. Entonces, cuando hay isquemia, la mucosa intestinal es la más susceptible. Resulta que por su alta susceptibilidad a la isquemia, esta mucosa es la primera en detectar la isquemia y la última en recuperarse. Es decir, la isquemia intestinal es lo primero que aparece en un paciente en estado de shock. Puede tener presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, y luego estos signos vitales se alteran. Pasan los días, el paciente mejora el shock, se normaliza nuevamente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, pero la mucosa intestinal sigue con datos de isquemia porque es la última en recuperarse. Y aquí se ve muy bien el hecho de por qué esto ocurre. Porque la mucosa intestinal tiene tres aspectos que no le favorecen. Son aspectos anátomo-fisiológicos que aumentan la susceptibilidad de la mucosa intestinal a la isquemia. Y lo primero, vamos a explicar tres mecanismos que explican esto. Lo primero es el mecanismo de contracorriente. ¿Qué es eso? Bueno, cuando la sangre entra por la parte arterial de la vellosidad, hay una porción que cruza al lado venoso. Cruza al lado venoso. Ahí lo pueden ver. Y la cantidad de sangre arterial que llega a la punta de la vellosidad es poca, pero es suficiente para que las células que están en la punta de la vellosidad sobrevivan y no pasa nada. Pero en el paciente en estado de shock, en estado de inestabilidad hemodinámica, este cortocircuito, este shock que se describe aquí, aumenta mucho más en la vellosidad del paciente que está expuesto a un estado de shock. Por tanto, ahora sí, el flujo de sangre, la cantidad de oxígeno que llega a la punta de la vellosidad es muy poco. Entonces estas células empiezan a morir. Hay apoptosis, hay necrosis. Entonces, por la hipoxia, y aparte de esto, el CO2 no es removido adecuadamente. Entonces hay un acúmulo de CO2 en la punta de la vellosidad. O sea que el mecanismo de contracorriente, que es el mecanismo que permite la absorción de los nutrientes en situaciones de shock o de inestabilidad hemodinámica, perjudica al paciente, perjudica a la mucosa intestinal. El otro mecanismo en contra es la de los vasos sanguíneos en ángulo recto. Si ustedes ven la imagen, aquí tienen la línea arterial y el vaso sanguíneo arterial que sale hacia la vellosidad está en un ángulo de 90 grados. En condiciones normales no pasa nada, pero en condiciones de hiperdinamia por shock, por inestabilidad hemodinámica, los glóbulos rojos pasan de largo porque duplican su velocidad de flujo. Pasan de largo y son pocos los que entran, los que giran 90 grados para entrar a la vellosidad. Este es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es la presencia de esfínteres precapilares que responden al sistema nervioso simpático. Es decir, generan vasoconstricción y empeoran la isquemia. La contraparte parasimpática, que es la que llevaría a vasodilatación, está presente sí en el colon, pero no está presente ni en el yeyuno ni en el ilion. Entonces la isquemia es mucho mayor a ese nivel de la mucosa intestinal.
Entonces, normalmente el intestino delgado recibe de 15 a 20% del gasto cardíaco cuando una persona está en reposo. Pero después que uno desayuna, después que uno almuerza o cena, este flujo a la mucosa aumenta un 50% y específicamente al intestino, perdón, y a la mucosa el 75% se va hacia ella. O sea, el flujo al intestino se duplica y de eso el 75% se dirige a la mucosa intestinal. Entonces así tenemos sustancias que favorecen vasodilatación. Ya dije que el parasimpático solo está en colon. Y tenemos otras que favorecen vasoconstricción, donde el simpático está en el delgado y en el colon. Aquí ustedes ven ilustrado lo que es el mecanismo de contracorriente que permite la absorción de nutrientes, pero que en situaciones de shock, pues, lamentablemente perjudica al paciente. Esta situación de hipoperfusión en el intestino, que incluye el estómago, lleva entonces al acúmulo del CO2 y a una acidosis intramucosal que se puede demostrar a través de un procedimiento que se llama tonometría gástrica. Eso ya se hace poco. La tonometría gástrica entonces medía el pH intramucosal y la concentración de CO2 en la mucosa. Y ustedes vieron que el CO2 se acumula. Entonces, valores de CO2 por arriba de 60 indican que el transporte de oxígeno al intestino, el DO2, está muy bajo y que eso favorece hipoperfusión intestinal y, por supuesto, alto riesgo de necrosis intestinal. Entonces, en pacientes que están en shock hipovolémico, en shock cardiogénico, y este se logra recuperar menos de una hora, pues el paciente recupera el transporte de oxígeno, el pH de la mucosa, el valor del lactato. Recuerden que el valor del lactato es máximo 2 milimoles por litro. Valores por arriba de eso indican que hay hipoperfusión y que el paciente puede estar en shock, aunque tenga frecuencia cardíaca normal, aunque tenga presión arterial normal. Hemos tenido pacientes con frecuencia cardíaca en 100, presión arterial 110/70 y tienen un lactato en 8. Señores, ese paciente está en shock, porque el shock no es una definición de presión arterial baja. El estado de shock es una hipoperfusión en el tejido y el mejor representante del tejido es el lactato. Es lo que ocurre primero. Posteriormente, entonces empieza la taquicardia y la caída de la presión arterial. Luego, si esto no se revierte y dura más de una hora, entonces aparece la temida translocación bacteriana. Sin embargo, en los pacientes con shock séptico no hay tiempo. No hay tiempo, lo que quiere decir que apenas se instala la hipoperfusión tisular, ya esto puede estar intestinal, puede estar favoreciendo translocación bacteriana. ¿Y qué translocación bacteriana? Bueno, el paso de bacterias vivas o muertas y sus productos bacterianos que pueden ser endotoxinas, exotoxinas o partes celulares que cruzan de la luz o del lumen intestinal al tejido extraintestinal y que llegan a la circulación sanguínea o linfática. Entonces son esos pacientes que tuvieron una hemorragia severa, estuvieron en shock más de una hora, 2 horas, 3 horas, poco a poco se recuperan y al tercer día hacen una bacteremia, le tomas cultivo en sangre y tiene bacilos gram negativo en sangre. Pero ¿de dónde vino esa bacteria si el paciente no tiene ni una herida? Pues ningún foco que pueda ser originario de bacilos gram negativos. Entonces una de las explicaciones demostradas es que han salido del tubo digestivo porque se debilitó la barrera intestinal. Usted tiene una gran cantidad de bacterias en el lumen intestinal. Algunas de estas bacterias son captadas por las células dendríticas y generan toda una reacción inflamatoria local en algunos pacientes y no pasa nada. Y así podrán ver miles de fotos en internet donde tratan de explicar que en la mucosa intestinal hay una importante actividad inflamatoria
producto de pequeñas translocaciones bacterianas no exitosas. No exitosas significan que es local, que es solo ahí, que es una inflamación local. Una translocación bacteriana exitosa es cuando ya compromete, las células han salido del tubo digestivo y están en la circulación sanguínea, como el paciente que les hablé, que estuvo en shock y después crecen bacilos gramnegativos en sangre. Entonces, desde la época esta de los 70, se pensaba que el origen de la falla orgánica múltiple era un foco infeccioso inadecuadamente tratado, pero a nivel intestinal, a nivel de la mucosa intestinal. Y lo dicen estos autores, 1980, el rol de la infección descontrolada asociado a falla orgánica múltiple. Ellos hablan de 38 pacientes con falla orgánica múltiple, el 74% falleció, y cuando evalúan los focos primarios de infección, ven entonces que el principal es el pulmón, luego el hígado, luego la mucosa gástrica y los riñones, que llevan entonces a esta falla orgánica, que es una expresión descontrolada, según estos autores, de una infección. El doctor Marshall, que venía para nuestro congreso en abril, ha venido en 2 ocasiones más, decía que no nutrir a un paciente de forma enteral es lo mismo que tener un absceso no drenado. Ya vimos que el intestino está harto de bacterias. ¿Qué hacen ustedes con un absceso? Una persona tiene una herida en la piel, se le infecta, se le forma un absceso. Entonces usted le da antibióticos. Eso se palpa duro. Le da antibióticos. Cuando ya se palpa suave, ya usted tiene que abrirlo. Agarra un bisturí y drenas la pus que hay en ese absceso. En cualquier sitio del cuerpo donde hay un absceso, hay que drenarlo. Si usted no lo drena, ese absceso, pues esa colección va a llegar un momento en que va a afectar el resto del cuerpo y se va a convertir en un shock séptico en el paciente. Entonces, el doctor Marshall, en el año 93, en esta publicación decía que un paciente que no tenga nutrición enteral, que no tenga peristaltismo intestinal porque no hay nutrientes en el tubo digestivo, favorece la multiplicación de gérmenes de una manera impresionante, de una manera exponencial, y convierte el tubo digestivo en un absceso no drenado. Y lo demuestra con muchos pacientes, los cuales se les encontró en el tubo digestivo superior toda esta cantidad de gérmenes que ustedes pueden leer aquí. Luego los pacientes se complican con diferentes infecciones, que es la gráfica de arriba, y cuando tomas las muestras de las bacterias que producían o peritonitis o bacteriemia o infección de la herida, resulta que eran las mismas bacterias que tenían esos pacientes en el tubo digestivo superior, confirmando la teoría de que estos pacientes que no recibían nutrición enteral, pues por supuesto había un sobrecrecimiento bacteriano que llevaba a muchas infecciones. Y el 90% ven ustedes que eran pseudomonas. Segundo lugar, Staphylococcus epidermidis y así progresivamente. Entonces este paso de bacterias que cruzan la barrera intestinal pueden llevar a una translocación bacteriana exitosa. Y estos datos que aparecen aquí, que hay presencia de shock, sepsis, debilitamiento en las defensas orgánicas y sobrecrecimiento de gérmenes en el lumen intestinal, favorecen el hecho de que se dé una translocación bacteriana exitosa. Principales causas, miren: shock, sepsis, isquemia, reperfusión, quemadura, pancreatitis, trauma, hipertensión intraabdominal, obstrucción intestinal, tumores colónicos, ilio paralítico. En verdad aquí no es nutrición parenteral, aquí es la falta de nutrientes de forma enteral. Hay que cambiar esto aquí, porque cuando tú dices nutrición parenteral, uno entiende que esto favorece translocación bacteriana. Y no es que la nutrición parenteral favorezca translocación bacteriana, es la falta de nutrición enteral. Eso que quede bien claro,
que tiene relación con el ayuno prolongado, uso de osteotride, uso de opiáceos. Opiáceos son medicamentos muy potentes contra el dolor, pero favorecen o bloquean el peristaltismo intestinal. Opiáceos como el Demerol, nombre comercial, fentanil, que usamos mucho en cuidados intensivos para sedación, para control del dolor, morfina también. Todo eso detienen el peristaltismo intestinal y hay que tener claro que es una de las consecuencias del uso de estos opioides. Entonces, estos pacientes en cuidados intensivos pueden cruzar por varios puntos que ustedes leen aquí, que en verdad favorecen esta translocación bacteriana y aparece respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, falla orgánica múltiple, ¿verdad? Entonces, todos estos pacientes en shock, ¿qué pasa con la circulación sanguínea? Hay una redistribución del flujo sanguíneo. Se sacrifica el aporte de sangre al tubo digestivo para garantizar el flujo de sangre a nivel cardiovascular y a nivel cardiopulmonar, perdón, y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, todo lo demás no importa. Lo que importa es la sangre que debe llegar al cardiopulmonar y al sistema nervioso central. Entonces, repito, se sacrifica todo lo demás y entre eso se sacrifica mucho el aporte de sangre arterial al intestino, a la barrera intestinal que se debilita, ocurre translocación bacteriana, las bacterias cruzan, van al hígado, que es el último punto de contención, el último retén que hay para evitar que ellas sigan cruzando y se diseminen por toda la economía y ahora sí se convierte en una translocación exitosa, porque ya no fueron suficientemente detenidas a nivel de las células de Kupffer. Entonces usted tiene una persona en reposo y vean la distribución en porcentaje del gasto cardíaco. 25 a 30% va al flujo esplácnico, estómago, hígado, vaso, duodeno, intestino delgado, intestino grueso. Pero cuando la persona está en shock o está en hipovolemia severa, miren que el sitio donde más se sacrifica el aporte de sangre precisamente es el flujo esplácnico. A nivel de los riñones no llega sangre, el paciente queda en anuria, no produce orina. A nivel del músculo se sacrifica también, a nivel de la piel, a nivel del hueso y de la grasa, para favorecer mayor aumento en el sistema nervioso central y a nivel cardiopulmonar. Ahora bien, el doctor Alberdi decía que todas las translocaciones no son exitosas, y es lo que estamos tratando de explicar, porque mucha gente piensa que decir translocación bacteriana es sinónimo de sepsis y shock séptico, y no es así. Tiene que darse una translocación exitosa. Entonces, miren lo que dice aquí, no hay una correlación directa entre permeabilidad intestinal, translocación bacteriana y sepsis. ¿Por qué? Porque lo que se da es inflamación fisiológica controlada, localizada en la mucosa intestinal. De hecho, eso se ha demostrado en pacientes que van a ser operados de manera electiva por aneurisma de aorta abdominal. Y esos pacientes se hace la laparotomía. Recuerden que la laparotomía es solo la herida. Van a operar el aneurisma de aorta abdominal que está en el retroperitoneo y en esa disección toman muestra de ganglios mesentéricos. Y en algunos pacientes encontraron presencia de bacterias y eran pacientes completamente asintomáticos. Entonces, la misma imagen, explicando lo mismo, explicando la translocación bacteriana que se puede dar a nivel de la mucosa intestinal, donde hay una inflamación localizada. Participa una gran cantidad de células que van a controlar esta inflamación. Entonces, Alexander Wesley presenta varias microfotografías de cómo puede verse la translocación bacteriana. Esta es una Candida albicans. Estas son las microvellosidades, como pueden ver. Y aquí la Cándida tratando de entrar, aquí
la unión es estrecha entre una célula y otra. Miren cómo va destruyendo las microvellosidades hasta que penetra a la célula intestinal. Aquí está. Y aquí se va acercando un polimorfo nuclear que la fagocita, como pueden ver. Aquí hay más cándida en el tubo digestivo. Aquí lo tienen la cándida y esto es el macrófago que ha fagocitado el hongo, ¿verdad? Aquí está más claramente, se puede ver en microfotografía electrónica. Entonces, si eso se controla ahí, no pasa nada, pero si eso va a la circulación sanguínea, entonces puede haber consecuencias. Miren, esta prácticamente clavada en la mucosa intestinal para generar translocación bacteriana. Estos son los pacientes que les decía, 51 pacientes que van a ser operados por aneurisma de aorta abdominal y 5 tenían gérmenes presentes en ganglios linfáticos mesentéricos y estaban asintomáticos completamente. Entonces, lo mismo que con el estudio del doctor Marshall, muchos de las bacterias presentes en los ganglios mesentéricos pudieron generar otro tipo de infecciones y complicaciones sépticas, las mismas bacterias posteriormente, ¿verdad? Entonces hay una serie de pasos o factores que pueden fallar para permitir que se dé una translocación bacteriana exitosa. Aquí, por ejemplo, tenemos las células donde están las uniones estrechas. El espacio entre una célula y otra es más o menos de 10 Armstrong, este espacio de aquí. 11 Armstrong, 10 Armstrong. Ahora, la translocación no solamente es entre una célula y otra, también puede ser una translocación transcelular. Lo cierto es que si el paciente no recibe nutrición enteral, no hay peristaltismo intestinal. Y eso... ¿Alguien cayó por ahí? Eso aumenta enormemente la multiplicación de gérmenes, y principalmente pseudomonas, que favorecen más translocación bacteriana. Entonces, la falta de nutrientes en el tubo digestivo es un factor que favorece una translocación bacteriana exitosa. Acuérdense que la superficie del tubo digestivo tiene más o menos 250 metros cuadrados. Y entonces esta respuesta inflamatoria puede ir más allá dependiendo de varios factores. Entonces usted tiene que ocurre la translocación bacteriana y usted tiene una respuesta localizada de la mucosa. Todo esto que leemos aquí, estimulación de células inflamatorias, reclutamiento de células inflamatorias, etc. Todo eso ocurre localizadamente, llamado inflamación controlada, y no le pasa nada al paciente, ni cuenta se da. Pero si esto sobrepasa el retén que hay en el hígado, las células de Kupfer, entonces ahora sí van a la circulación sistémica, hay una inflamación generalizada, sepsis, shock séptico, y si esto no se corrige, lamentablemente puede haber falla orgánica múltiple. Entonces la presencia de nutrientes en el tubo digestivo mantiene la integridad de la barrera intestinal, disminuye translocación bacteriana y disminuye complicaciones infecciosas. Miren estas biopsias de intestino en personas que han estado en ayuno una semana. Una semana. Miren cómo se atrofia la mucosa intestinal. Y por supuesto, se debilita la barrera intestinal y favorece translocación bacteriana exitosa. Ok. ¿Quién tiene más relación con infecciones? ¿Quién favorece más la presencia de infecciones? ¿Nutrición enteral o nutrición parenteral? ¿Quién me dice? ¿Alguien que diga algo? No tiene nada que ver con esta diapositiva la pregunta, ¿eh? Estamos comparando nutrición enteral con parenteral.
¿quién favorece más la presencia de infecciones? ¿La nutrición enteral o la nutrición parenteral? La parenteral. Obvio, la parenteral, se los he repetido varias veces. La parenteral tiene más relación con infecciones. ¿Por qué? No porque sea la parenteral como tal, sino porque no le estás dando nutrición enteral al paciente. Esa es la razón, ¿verdad? Ahora, en esta imagen, ustedes están comparando mortalidad. ¿Quiénes se mueren más? ¿Los que reciben nutrición enteral o los que reciben nutrición parenteral? En este forest plot. Vamos. ¿Cuál? ¿Cuál se mueren más? Los que reciben alimentación parenteral. No. Iguales. Exacto, iguales. Aquí está, te tienen que ver el total. Miren, leen el total y el triángulo, el rombo, está justo sobre el 1, sobre el medio. Si tuviera a la izquierda del 1, ustedes dicen que a favor de la enteral. Si tuviera a la derecha, dice que es a favor de la parenteral, pero está exactamente en el 1. O sea que se mueren igual usando enteral o parenteral. No hay diferencias. Este es un estudio publicado en 2011, pero estudios del 2004, 2005 decían que la gente se moría más los que recibían nutrición parenteral. Pero ya los cálculos de nutriciones han mejorado mucho más. Las producciones industriales son de mejor calidad y entonces eso ha logrado mayor seguridad para que los pacientes pues no tengan diferencia en cuanto a mortalidad entre si reciben enteral o parenteral. Pero aquí pueden ver claramente lo que hablamos, infecciones. La presencia de infecciones favorece el uso de nutrición enteral. O sea que se dan más infecciones en los pacientes que usan nutrición parenteral. Pero, insisto, no es que la nutrición parenteral produce infecciones, no es eso, sino que los pacientes que le doy nutrición parenteral es porque no les puedo dar nutrición enteral. Entonces, al no darles nutrición enteral, eso es lo que favorece la aparición de infecciones. Tienen que tener bien claro ese concepto, esa diferencia. Beneficios nutricionales y no nutricionales de la nutrición enteral. Provisión de micronutrientes, macronutrientes y antioxidantes. Todo eso que ustedes leen ahí. Mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal. Disminuye la permeabilidad intestinal. Disminuye las bacterias. Promueve la sensibilidad a insulina. Promueve la motilidad y contractilidad intestinal. Reduce la inflamación, la nutrición enteral. Preserva y mejora la inmunidad. Todo eso con nutrición enteral. Entonces, ahora están comparando nutrición enteral, las dos, pero temprana y tardía. ¿Qué es temprana? Dar nutrición enteral las primeras 48 horas. Eso es temprano. Tardío, después de 48 horas. Y se mueren más, o sea, esto está a favor de la enteral temprana, lo que significa que se mueren más los que les doy nutrición enteral retrasada o tardía, más allá de 48 horas la inicio. Si yo la inicio en las primeras 48 horas de hospitalización, entonces se mueren mucho menos esos pacientes, ¿verdad? Lo mismo sobre translocación bacteriana, cómo se pierde la barrera intestinal, el moco se debilita, las bacterias cruzan, genera una respuesta inflamatoria sistémica local y que puede avanzar a una translocación exitosa y falla orgánica, ¿verdad? Entonces, estos autores hablan de que el paciente, en esta imagen de acá, si está en shock o se le inicia nutrición enteral tardía, eso favorece translocación bacteriana.
en el intestino. Estas células van al hígado, esas bacterias, las células de Kupffer no logran detenerlas, se deprime la inmunidad, puede haber falla renal, puede haber falla pulmonar con distrés respiratorio y se da todo un proceso de inflamación generalizado que es una translocación exitosa. Entonces convierte al hígado en el iniciador de la falla orgánica múltiple y al hígado en el motor de esta falla orgánica múltiple. Entonces, si a un paciente yo no le doy óptimo aporte de proteínas en la nutrición enteral, pues favorece pérdida de masa muscular, pérdida de proteínas viscerales, se altera la función orgánica, se altera la función inmunológica y más riesgo de infección y más riesgo de falla orgánica múltiple en estos pacientes. Entonces, todas estas agresiones que nosotros vemos en cuidados intensivos, pancreatitis aguda severa, hay necrosis pancreática en esta imagen, quemaduras severas, trauma óseo con fractura de fémur. Todo esto genera una respuesta intestinal, una respuesta inflamatoria, donde participa la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y lleva a una respuesta inflamatoria sistémica. Y también a una fase de inmunosupresión que puede llevar también a infección secundaria asociada a translocación bacteriana. Este es el título de las guías de nutrición en pacientes críticos del 2016, donde habla de que aquellos pacientes que están con inestabilidad hemodinámica o que están en shock, hay que esperar la nutrición enteral. No se deben nutrir. Hay que resolver la parte hemodinámica primero, porque se te va a morir el paciente del estado de shock. La nutrición no lo va a salvar. Entonces, cuando yo tengo un paciente en shock, yo no pienso en nutrición. Yo tengo que resolver la alteración hemodinámica primero y después pienso en nutrición. Entonces, pacientes en estado de shock o inestabilidad hemodinámica no se deben nutrir, y menos de forma enteral. Hay que resolver la inestabilidad hemodinámica. Pacientes que tienen lactato en 6, 7, 8, presión arterial baja, tienen vasopresores y se va a ir subiendo la dosis, no orinan, anúrico, acidosis metabólica. Todo eso es un conjunto de eventos que dicen, este paciente está en shock. Está en una severa inestabilidad hemodinámica y no debo nutrirlo. Las guías europeas del 2017 sobre nutrición hablan de que un paciente en shock descontrolado o en estabilidad hemodinámica, pues no se le da nutrición enteral, hay que retrasarla, como dice allí, ¿verdad? Terminamos entonces diciendo que la barrera intestinal en verdad son tres partes: preepitelial, epitelial, posepitelial, que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en la salud, que la mucosa intestinal, intestinal anatómicamente no está preparada para tolerar hipoperfusión. En estado de hipoperfusión, el intestino es el primer órgano en detectarla y la última en recuperarse. Ya se lo expliqué, que existen múltiples factores que intervienen en debilitar la barrera intestinal y promover translocación bacteriana. La translocación bacteriana es más frecuente de lo que se cree, es mucho más frecuente, claro que sí, pero una translocación exitosa es lo que hace daño, ¿no? Entonces, la mucosa intestinal se mantiene una inflamación fisiológica o controlada por frecuentes translocaciones que habitualmente ocurren y no pasa nada en la persona. Existen muchos otros factores requeridos para que la translocación bacteriana lleve a sepsis y a falla orgánica múltiple. Entonces, eso es lo que llamamos una translocación exitosa. La nutrición enteral temprana tiene un valioso papel en proteger la mucosa intestinal, la barrera intestinal y evitar que ocurra sepsis y falla orgánica. El estrés induce hipermetabolismo. El estrés asociado a una enfermedad severa induce hipermetabolismo en los pacientes críticos, causando malnutrición proteica que lleva a inmunosupresión, infección secundaria y finalmente a una falla orgánica múltiple. La nutrición enteral temprana puede evitar estas complicaciones, por supuesto.
pero no darle destrozo en agua al 5%, y que para darle algo de calorías o darle algo de nutrición. Lo que usted logra en un paciente que le pone destroza en agua al 5% es esto. Ahí es donde va llevando al paciente. Es lo mismo que tenerle nada por boca. Así que bueno, esta es la última. Preguntas, comentarios para presentarles la otra un poquito más rápido sobre microbiota intestinal. ¿Todo claro? Hola. Sí, profe. ¿Todo claro? Ok, voy con la otra, pues que es más corta. Creo que es- Compartir pantalla. Ok. Ahora sí, vamos a hablar de la microbioma intestinal. Que es, ya hablamos algunas palabras en la anterior, ¿no? Destacar el hecho de que somos bacterias. Es triste aceptarlo, pero es así. Son 10 veces más que las células humanas. Por cada célula humana tenemos 10 bacterias. Destacar la importancia que tiene conocer el genoma humano versus el microbioma humano. No es lo mismo, ¿eh? El genoma humano es solamente el DNA humano. Pero ya les dije, no solo somos células humanas, tenemos 10 veces más células bacterianas que también tienen un genoma. Entonces el microbioma humano es la suma del DNA de los seres humanos y de las bacterias que él tiene. Es una cosa mucho más complicada. Discutir cómo la presencia de un microbioma sano te protege de enfermedades y los factores que contribuyen a mantener esta integridad. Discutir los factores que pueden generar disbiosis y sus consecuencias. Disbiosis es cuando se rompe el equilibrio en la mucosa intestinal entre las bacterias buenas o comensales, vamos a llamarlas así, y las bacterias patógenas. Entonces, esa pérdida del equilibrio lleva a muchas enfermedades y eso se llama disbiosis. Aquí está, miren, son 10 a 50 veces más pequeñas las bacterias que las células humanas. Tenemos 10 bacterias por cada célula humana, 10 a la 1. Aquí dice que colocadas una al lado de la otra, dan la vuelta al mundo 2.5 veces. La superficie del tracto gastrointestinal, más o menos 400 metros cuadrados. El 95% de las bacterias que tienen los seres humanos en su cuerpo están en el tubo digestivo. Y ya vimos que el peso aproximado es de 1 kilo. Lo vimos en la presentación anterior. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Flora. Exacto. Ahí está, pues. Estén claritos en eso, ¿eh? Entonces, cuando se miran al espejo de hoy en adelante, acuérdense que están viendo bacterias, ¿eh? 10 trillones de células humanas, 100 trillones de células microbianas es lo que estamos viendo cuando nos vemos al espejo. Entonces, la microbiota son los microbios, las bacterias, y el microbioma es el genoma de esos microorganismos. Y cuando decimos microbioma humano, es la suma del genoma humano y del genoma de las bacterias. 1990 empieza el proyecto Genoma Humano, que es identificar el DNA humano. Identificar, bueno, en verdad se lanzó
en el 2003 terminó el estudio donde se descubrió todo el genoma humano, aproximadamente 30.000 genes que corresponden a 3.000 millones de bases nitrogenadas. Luego vino lo que es el microbioma humano, que es el DNA del humano más el DNA de las bacterias. Este es un proyecto que está a punto de terminar también, ambos iniciados por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. El primero fue iniciado en la Universidad de California. Entonces este es mucho más complejo. El microbioma humano, publicado en muchas revistas, ¿verdad? Entonces somos bacterias. 10 a la 1 a 3% del peso corporal de una persona es por bacteria. 600.000 genes representan solo el grupo de bacterias. Entonces, el tubo digestivo es un ecosistema, una gran clasificación de gérmenes que incluye hongos, que incluye virus, por supuesto, que incluye bacterias. Trillones de bacterias presentes. Entonces, hay muchas enfermedades. Cada vez más se descubren enfermedades que tienen relación con una disbiosis, con una alteración del equilibrio de las bacterias a nivel de la mucosa intestinal. Enfermedades del sistema nervioso central. En niños, sistema inmunitario también se afecta, función de la digestión, el comportamiento como tal. Tiene mucho que ver. El autismo se ha relacionado muchísimo con alteración en la microbiota intestinal. Por supuesto, la obesidad, la capacidad de metabolizar ciertos azúcares es diferente y favorece la aparición de obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones por varios virus también, patologías malignas también tienen relación con disbiosis a nivel del tubo digestivo. ¿Qué hace la microbiota intestinal? Ahí lo pueden leer. Protege, mantiene el equilibrio para que no haya un sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Favorece vascularización de las células, de los tejidos, en verdad. Regula las funciones endocrinas, fuente de biogénesis de energía, biosíntesis de vitamina K principalmente a nivel del colon, metabolismo de sales biliares, algunas drogas específicas y también elimina algunas toxinas. Este artículo se lo recomiendo, se los voy a enviar, que describe muy bien lo que es la microbioma intestinal, tanto en la salud como en la enfermedad, y explica cómo ocurre el término llamado disbiosis, cómo se va dando, y que no solamente puede ocurrir a nivel del tubo digestivo, sino también a nivel respiratorio y en ciertas mucosas, ¿verdad? La misma imagen que vimos en la presentación anterior, donde el 95% de las bacterias de nuestro cuerpo, recuerden, están presentes en el tubo digestivo. Y de acuerdo a la alteración que puede ocurrir, así hay cambio, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las funciones a nivel del tubo digestivo, inmunológica, vascularización, densidad de los huesos en algunos casos, biosíntesis de vitaminas, metabolismo, aminoácidos de cadena ramificada, todo eso son funciones que tiene. Y acá, alteraciones patológicas que se pueden dar. Y relación con enfermedades, ¿no? Esto es el proyecto del microbioma humano, establecido en el 2008. Y la idea es describir completo tanto el genoma humano, que ya se logró, y el genoma de la mayoría de las bacterias presentes en los seres humanos. Entonces aquí usted tiene un ejemplo de ese proceso del microbioma humano. Tienen diferentes tipos de células bacterianas, ahí están los nombres, los diferentes colores donde se pueden encontrar en las heces, en las mejillas, en la boca, en la lengua, en la nariz, en la vagina, en la piel. Y tienen, por ejemplo, los que son en círculos son bacterias comensales y los que tienen forma de estrella son bacterias patógenas. Neisseria, ven ustedes, patógenas. Entonces los colores, de acuerdo a los que participan en ella, por ejemplo, tienes aquí Staphylococcus epidermidis, colonizado en diferentes sitios, tiene Lactobacillus especies en diferentes áreas, incluyendo vagina, Streptococcus dominante en cavidad oral,
y en la mejilla, y así van viendo diferentes gérmenes que están presentes en diferentes áreas del cuerpo. Bueno, esto es parte de lo que es el proyecto del microbioma humano. Entonces, nuestro sistema inmunológico, pues precisamente junto con el microbioma humano, ayuda a detener, ayuda a contener toda esta agresión de múltiples bacterias que inclusive pueden generar cambios en el microbioma humano. Y de ahí repetimos la frase en esta epidemia, en esta pandemia, de que el mejor medicamento contra el virus, contra el coronavirus, es el sistema inmunológico. Y el mejor sistema inmunológico funcionante es el paciente bien nutrido, bien nutrido. Un buen estado nutricional te garantiza un buen estado inmunológico para poder enfrentar mejor este coronavirus, ¿verdad? Entonces, hay mucha investigación en proceso que trata de explicar las alteraciones, la disbiosis que puede ocurrir en la mucosa intestinal y que puede llevar a patologías en el ser humano. Muchísimas estudios en animales, estudios en seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se modifica la microbiota intestinal? Bueno, en muchas cosas. La microbiota intestinal de alguien que vive en Panamá es diferente a de alguien que vive en Israel o que vive en Australia, porque depende primero de la edad, del sitio donde viva, de medicamentos que tome, de lo que come, de la exposición a estrés, a ejercicio, de cómo se fue nutrido cuando era bebé, de cómo nació, si fue por cesárea, parto por cesárea o parto vaginal. Eso influye mucho en la evolución de muchos bebés. ¿Dónde se da la primera colonización bacteriana del ser humano? Siempre se decía, no, cuando nace por el canal vaginal, cuando es parto vaginal. Otros dicen, no, el bebé adquiere las bacterias en el intestino, las adquiere del hospital apenas nace. Pues hay suficiente evidencia de que en la vida intrauterina ya hay gérmenes que cruzan de la madre al bebé para colonizar el tubo digestivo del bebé. Se han encontrado bacterias en la placenta, en el cordón umbilical, en líquido amniótico, y el niño no está séptico, no está séptico. Lo que sí es cierto es que algunas patologías como colitis necrotizante, enterocolitis necrotizante, que afecta a muchos niños, puede verse reducida si se le da probióticos. Un estudio de 5.000 niños, fíjense ustedes, 24 estudios, donde logran una mejoría con probióticos. Tiene un efecto potencialmente beneficioso para la madurez intestinal de estos bebés. Y, por supuesto, el nacimiento, ¿no? El parto vaginal, al pasar por el canal vaginal, el bebé deglute muchas bacterias que le ayudan en la salud de su intestino, cosa que no ocurre si el bebé nace por parto por cesárea. Entonces, los que nacen por cesárea, se ha demostrado muchísimo que tienen más riesgo de diarreas en el primer año, segundo año de vida, a diferencia de los bebés que nacieron por parto vaginal, ¿verdad? Igualmente, la alimentación de la madre, si es grasas o no, también determina la salud de la microbiota intestinal. Es lo que les hablaba, parto por vaginal o parto por cesárea. El parto vaginal es lo fisiológico y tiene su razón demostrada científicamente. Lamentablemente hay madres que no pueden tener parto vaginal, tiene que ser por cesárea, pero sabiendo del riesgo que tienen en cuanto a la salud del bebé. La lactancia materna también. Hay una gran cantidad de inmunoglobulinas que pasan de la leche materna de la madre al bebé y ayudan en su inmunidad, aparte de bacterias, hasta 600 tipos diferentes de bacterias que también ayudan a poblar el intestino de esos bebés. Entonces, la densidad de las bacterias, vean ustedes, de la microbiota en diferentes partes del cuerpo, también depende de la edad. Miren cómo esto va aumentando al año, a los 5 años, a los 12 años, ya está la máxima población de bacterias, de microbiota en el intestino, en la piel, en la boca.
Y luego, por arriba de los 70 años, ya disminuye esta población de bacterias y este descenso se ha relacionado con patologías también en diferentes personas arriba de 70 años. Ya dijimos la geografía, el suelo, el cultivo de los diferentes alimentos, el pasto que comen los animales, eso también influye en la microbiota de los seres humanos que se comen a través de los animales que consumen vegetales o plantas donde son criados o son alimentados, influye también mucho en esto. La dieta, por supuesto. Entonces, todos estos ecosistemas, dependiendo de lo que la persona coma, altera las bacterias, altera la microbiota, el microbioma, altera los metabolitos, genera la producción de una serie de sustancias que sin duda pueden alterar el estado de salud de enfermedad, generar un cuadro de disbiosis en el paciente que lo lleva a una enfermedad. Dietas altas en fibra, múltiples beneficios, diabetes, cáncer de colon, obesidad, isquemia cerebral, enfermedades cardiovasculares se han visto beneficiadas o reducida su prevalencia en personas que consumen alta en fibra. El butirato que hablamos en la conferencia anterior, un papel clave en la fisiología intestinal. Regula la motilidad intestinal, la producción de moco, la sensibilidad visceral, la barrera epitelial, la homeostasis, por supuesto, y el gradiente de oxígeno en la mucosa. El butirato es uno de esos ácidos grasos de cadena corta que tienen un papel primordial en la salud del colonocito. En niños que hacen muchas funciones, que tienen problemas de control, pues el butirato se ha visto que tiene un papel en cambiar o mejorar esta microbiota y lograr un cambio benéfico en esos niños, ¿verdad? Y aquí lo ven, ¿no? Todas las actividades que se pueden lograr en diferentes patologías con dietas altas en fibra que llevan a butirato. O sea, es una de las explicaciones del beneficio de la fibra, ¿no? En diferentes enfermedades neurológicas, el cuadro en verde. En amarillo, enfermedades metabólicas y también neurológicas. En azul, igualmente neurológicas. Y en morado, principalmente en niños con autismo o trastornos psicológicos, ¿verdad? Hay un eje que se ha descrito, que es el eje intestino-cerebro, en la cual muchas situaciones de estrés que tienen que ver con disbiosis y liberación de ácido gamma-aminobutírico, de 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, péptido YY, ácido graso de cadena corta, etcétera, generan toda una serie de cambios que se dan primero en el tubo digestivo y que se manifiestan a nivel neurológico como problemas como ansiedad, como autismo, como dolor visceral. Y la conexión son sistemas neuroendocrinos, neuroinmunológicos. Por eso el tema del eje intestino-cerebro es un tema de congresos inclusive, de toda la conexión que hay entre el intestino, la mucosa intestinal, el cerebro y la conducta. Hay muchísima información en ese sentido, ¿verdad? Entonces, miren, asma. Muchos pacientes se ha descubierto que el problema de su asma es por una disbiosis que se da a nivel intestinal, como pueden ver aquí, y hay un desbalance en el sistema inmunológico a nivel del tracto gastrointestinal, luego a nivel respiratorio y el paciente presenta un cuadro de asma. Igualmente la dieta. Hay gente que come lo mismo, familias que comen lo mismo y resulta que una de ellas puede resultar con obesidad, producto del metabolismo alterado de precisamente de lo que come, ¿verdad? Entonces una misma dieta tiene impacto diferente en diferentes huéspedes. De tal forma que algunas recomendaciones dietéticas, y esto es algo mucho más profundo, pues están orientadas a mantener la salud de la microbiota intestinal. Obviamente también depende de lo que la persona prefiera comer, de su estado inmunológico en ese momento, de factores ambientales, y ya se camina hacia lo que es una nutrición personalizada para no expresar ciertas patologías, y esto depende mucho, claro, del DNA
del genoma humano y del microbioma humano, sobre todo de esa persona. Porque diferentes modelos de ratón, estudios en animales, han demostrado, por ejemplo, que ratones convencionales tienen un aumento total de la grasa más del 42% cuando son expuestos a ciertos azúcares. Y otros tienen un efecto diferente expuestos al mismo tipo de azúcares. Obesidad es uno de los patologías, diría yo, no, sino uno de los temas más relacionados a alteraciones genéticas que llevan a cambios en el microbioma intestinal y el manejo de ciertos azúcares, el metabolismo de ciertos azúcares. Y vean ustedes que se toma microbiota intestinal de algunos pacientes obesos, se transporta, se traslada, se trasplanta al intestino de rata y al cabo de un par de meses estas ratas quedan siendo obesas. A diferencia de otros que no son obesos, se hace el mismo procedimiento y las ratas no llegan a obesidad, ¿verdad? Diabetes mellitus tipo 2, también hay un mundo de información en este sentido y cómo alteraciones en la microbiota intestinal puede llevar a la aparición de diabetes tipo 2, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con el butirato en algunas publicaciones. Inflamación, obesidad, síndrome metabólico, pues muchas citoquinas involucradas, mucha resistencia periférica a la insulina, mucho de esto con origen con alteraciones de la microbiota intestinal. Investigaciones en cáncer. Vean lo que dice aquí, bacterias pueden dañar el DNA del huésped directamente por genotoxina e indirectamente por mediadores inflamatorios producidos por el huésped o inducidos por bacterias. O sea, este es lo último, que las bacterias que están en el intestino te pueden llevar a alteraciones genéticas y cambios o mutaciones que llevan a la aparición de cánceres. Fíjense ustedes, ¿no? Muchos se ha investigado también. Pueden migrar a otras localizaciones en el cuerpo humano y asociarse con el desarrollo de tumores. Todo está en la disbiosis, asociada con trastornos inflamatorios, diferentes tipos de cáncer. Juega un papel esencial en la activación, entrenamiento y modulación de la respuesta inmune al huésped. Recuerden que la aparición del cáncer también tiene que ver con una respuesta inmunológica. Muchos de los estudios en sepsis, de la respuesta inmunológica de sepsis, se ha obtenido de estudios en cáncer y viceversa también. Estudios de sepsis aplicados a patologías malignas, ¿verdad? Enfermedad inflamatoria intestinal, otra patología que en muchos pacientes se deriva de la disbiosis que hay a nivel intestinal. Específicamente enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, donde se conjugan varios factores: dieta, infecciones, uso de antibióticos, cigarrillo, área geográfica y si el paciente tiene alguna otra patología, también puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, en el desbalance de la microbiota intestinal hay una respuesta inflamatoria alterada que perjudica al propio huésped. Y esa inflamación afecta a la mucosa intestinal, llevando a colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Les hablé del autismo también. Esta es una de las patologías más claramente demostradas que puede tener origen a nivel del microbioma intestinal. Más del 70% de los niños autistas tienen trastornos gastrointestinales. Estudios muestran evidencia de descenso en las bifidobacterias y protobacterias y aumento de los lactobacillus. El ácido propiónico tiene efectos principales en estas situaciones, ¿verdad? Y por supuesto, nuevamente el butirato, ácido graso de cadena corta, que pueden tener también un efecto en este sentido, ¿verdad? Entonces, a la izquierda, todo lo que ocurre desde el punto de vista normal en el sistema nervioso central, comportamiento adecuado. A la derecha, cuando se altera la mucosa intestinal, microbiota alterada, disbiosis presente, y entonces la conducta, el funcionamiento
el estrés que va a presentar el paciente, pues obviamente es algo ya mucho más patológico relacionado a alteraciones en la microbiota intestinal y que tiene que ver con lo que hablamos del eje intestino-cerebro en algunas diapositivas anteriores, ¿verdad? Estudios en rata nuevamente son múltiples, donde demuestran que aquí hay un balance. Empezamos acá arriba en el 1, en la cual la rata femenina o mujer en este caso es inyectada por un virus que favorece la alteración inmunológica. Entonces, la evolución puede ser hacia la patología o hacia la normalidad en este grupo que está acá. Hay muchas patologías que se pueden resolver con trasplante de microbiota intestinal. Eso requiere una relación genética, puede ser entre hermanos, puede ser entre padres, que son los donantes, y una de las indicaciones es diarreas por Clostridium difficile resistente a vancomicina. Entonces, esa es una de las indicaciones, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, estudios que se han hecho de trasplante de microbiota intestinal para esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, síndrome de fatiga crónica, hígado graso, obesidad, arteriosclerosis, diabetes mellitus tipo 2, Clostridium difficile, como les dije, es la mayor indicación en este momento. Esta es una publicación en Argentina, donde ellos hacen el primer trasplante de microbiota intestinal en marzo, hace 4 años, ¿verdad? Entonces, el paciente se lleva al hospital, se le toma la muestra y eso se almacena. Se almacena a menos 70 grados, como pueden ver. A veces son cápsulas, se transforman en cápsulas y el paciente los ingiere o se colocan a través de colonoscopía para poblar la mucosa intestinal con una nueva microbiota y lograr mejores resultados, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. En el caso de Clostridium difficile, donde se hace el trasplante de la microbiota intestinal, no se debe decir trasplante fecal, se debe decir trasplante de microbiota, y el paciente logra una mejoría importante, ¿verdad? Y este es el documento del Consenso Europeo para trasplante de microbiota intestinal en la práctica clínica, publicado hace 3 años. Este es un tema de investigación que tiene varias publicaciones también. En Panamá se hace en Punta Pacífica, por ejemplo. Miren usted el procedimiento que se debe seguir para obtener la muestra y para congelarlos a menos 80 grados centígrados. Ahí se mantiene y luego entonces se le da al paciente para mejorar la disbiosis que puede tener. Entonces ahí tienen una lista de enfermedades, una lista de patologías que se ha demostrado tienen relación con la disbiosis intestinal, con la alteración de la microbiota intestinal. Entonces terminamos. La disbiosis en la microbiota intestinal se asocia a enfermedades neurológicas, respiratorias, metabólicas, hepáticas y cardiovasculares. Hay mucho esfuerzo concentrado en explorar los mecanismos de estas enfermedades. Hay mucha investigación, tanto para prevenirlas como para tratamiento, ¿verdad? Bueno, esta es una foto del puente que se iba a hacer. Yo no sé en qué va a quedar con esta crisis económica que nos viene encima. Así que esta es la última. Preguntas, comentarios. Ahora a las 7 tenemos otro webinar hablando de nutrición en pacientes con COVID graves. ¿Preguntas, comentarios? ¿O todo está claro? Doctor, si usted desea, me puede mandar la solicitud de la... Ah, ok. Ahora sí. Doctor, no era, pero iba a decir que me puede mandar la misma imagen donde está el webinar para hacérselo llegar a los estudiantes por si quieren participar. Ok, te la mando al celular.
Sí, cómo no, doctor, para hacérsela llegar a los estudiantes. Claro. Ahí te la envía. Recibido, doctor, aquí lo tengo ya. ¿Todo claro? Doctor Hay mucha- Matos. Hay muchas cosas que hay que estudiar mucho más. Ajá, ¿quién, Fabiana? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, Buenas yo estaba pensando con esto que es un acúmulo de temas y conceptos y que, como recién bien dijiste, hay mucho para profundizar. Creo que me parece una buena idea que los alumnos puedan escuchar de nuevo, porque nosotros, como acá lo graba acá el doctor Barba, que lo escuchen de nuevo y que hagan un listado de preguntas para que podamos por ahí sacar dudas que posiblemente ahora con el tema de escuchar nomás no han alcanzado a comprenderse o a surgir las dudas. Posiblemente puede ser eso que por lo que ellos ahora no preguntan. Pero yo Claro. creo que se podría enriquecer si en la clase que viene ellos, habiéndolo escuchado de nuevo, pueden hacer las consultas o hacer un listado de consultas que las podemos poner e ir respondiendo. Me parece a mí. Claro, por supuesto. El otro jueves es el Día del Médico, el 21 de mayo, así que ese día vamos a hablar de nutrición parenteral y quedarán unos minutos para responder cualquier pregunta de esta conferencia o de allá, ¿no? De nutrición Ajá. parenteral, por supuesto. Sí, digo para que los chicos puedan, más allá de decir que uno le toma un quiz o algo, sino que ellos puedan reflexionar y poder aprovechar todas tus explicaciones sobre el tema. O sea, cambiar el quiz por hacer un cierre del tema de hoy. Claro, de acuerdo, por supuesto. Así que bueno, Julio, si te parece, podríamos recibir las preguntas a través de la plataforma que tenemos y las presentamos ese día en la segunda parte de la clase, al final de la segunda parte de la clase. Sí, doctora, me parece muy bien la idea. Solamente que entonces los estudiantes la escriban en la plataforma y entonces el día antes entonces se recopilan todas las preguntas y Ajá. entonces se tienen ya para presentarlas directamente en la clase. Es más, si me las envías antes, puedo tenerte una respuesta más completa en algunos casos, ¿no? Depende de qué se trate. Perfecto. Claro. Inclusive una mejor explicación o algo que... Exactamente. Ajá. Si los estudiantes están de acuerdo, porque nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, pero no sabemos si ustedes también están de acuerdo. Sí, profe. Ok, Y profesor. Sí, parece bien. ok. Bueno, entonces me parece muy bien. Yo agradezco, bueno, como siempre, toda la predisposición del profesor y también la participación de ustedes y en este desafío que tenemos todas estas semanas, por esta etapa que estamos pasando, de poder aprender así sin estar personalmente con el profesor. Ok, quedamos así entonces. Bueno, hasta ¿Cómo la no, semana doctor? que viene. Chao, saludos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Chao.